escuchamos Me perfectamente. ven, porque no sé si me ven. El video a veces se me activa y otras veces no. Allí te estamos viendo perfectamente. Me ven, perfecto. Ah, ya Y me di también te imagen. escuchamos perfecto. Bueno, chicos, buenas tardes. Bienvenidos al curso 2 de Musicoterapia Educativa. Este curso está a cargo de nuestra facilitadora Narumi Aranda, quien ya nos acompaña acá. Y bueno, es la encargada de desarrollarle este curso. Espero que sea muy de provecho para ustedes. Como introducción, como sugerencia, vamos a decirlo mejor dicho, tengan sus cámaras encendidas. Ante cualquier duda e inquietud, ustedes tienen un icono allá que alza la manito para hacer cualquier consulta, cualquier duda que tengan con la facilitadora, sin ningún problema. De todas maneras, pues ella también se los va a indicar, así que nada. Narumi, el espacio es todo tuyo, bienvenida y gracias a ustedes por estar acá. Gracias. Gracias, Ver, gracias a todos por estar acá. Es un enorme placer para mí estar compartiendo este curso con ustedes. Es un tema que verdaderamente me apasiona, así que desde ya les digo que pueden pasar que me emocione y vaya un poco rápido. Si sienten que es más rápido de lo que podrían ustedes ir procesando o compartiendo, me hacen saber, yo respiro y le bajo la velocidad, ¿ok? Normalmente estoy metida en las diapositivas explicando lo que está allí, el material preparado para ustedes, así que si en algún momento tienen alguna pregunta, llegan a levantar la mano y no logro verlo, pueden perfectamente abrir sus micrófonos y hacer las preguntas que tengan a tiempo real, ¿ok? No hay ningún problema para mí. Prefiero, de hecho, ir solventando las dudas que luego queden al final, ¿sí? Entonces, yo sé que ustedes ya se deben conocer porque no es la primera clase que han tenido juntas, pero a mí sí me encantaría conocerlos a ustedes. Ahora lo vamos a hacer de una forma un poco diferente quizás a lo que hayan hecho antes. Mira cómo nos vamos a presentar. Me vas a decir, ¿cuál es el apodo con el que te llamaban cuando estabas niño o niña? ¿Ok? El apodo. Me vas a decir luego un sonido. ¿Ok? Esa va a ser la primera presentación. Vamos a tener dos, pero esa es con la que quisiera iniciar en la tarde de hoy. Me vas a compartir cuál es el apodo con el que te llamaban cuando eras niño o niña y un sonido. ¿Cómo? Como quieras hacer ese sonido. No hay alguna norma establecida. Como quieras hacer ese sonido. ¿Bien? ¿Quién quiere comenzar? Hola. ¿Se escucha, cierto? ¿Verdad? Sí. Sí, te escucho fuerte y claro. Muy bien. Como tuve problemas de conectividad, por eso consulto. Como apodo podría ser Ángel. Mi abuelo me decía Ángel. Mi nombre es Ángelo, pero él siempre me decía Ángel, de muy pequeño. Y sonido podría ser Okay. chasquido de dedos. A ver, ¿puedes hacerlos? ¿Se escucha? Muy bien. Sí, poquito, pero sí. Podrías acercar un poquito las manos a tu Ahí. micrófono. Ajá. Ahora, Paulina, Adriana y yo vamos a hacer ese sonido contigo. A ver, vamos a hacerlo todos. Ay, Dios. Sí lo están haciendo, chicas. ¿Sí me escucho yo ahora? Tengo un poco de dudas también con el tema de la conexión. ¿Todo bien? Excelente. Perfecto.
Ok, vamos a hacer ese chasquido. ¿Algún ritmo en particular o solamente el chasquido? Simplemente el chasquido. Ok, todos vamos a hacer ese sonido de Angelo, que le decían Ángel cuando estaban pequeños. Muy bien, interesante, nuestro primer sonido. Gracias, Ángelo. ¿Y te gustaba? Bien. ¿Te gustaba que te dijera Ángel, tu abuelo? Sí, me gustaba mucho y ahora, hoy en día, mi hijo mayor se llama Ángel, sí, Ángel. Ah, qué bonito. Ok, Sí. qué bonito. Gracias por compartirlo. Ya nos vamos a seguir conociendo. Es la primera fase nada más. ¿Quién quiere Bien. continuar? Yo puedo continuar, delante había hablado, pero tenía apagado el micrófono. Ah, vale, Paulina. Eh, Adelante. a mí cuando niña me decían Pali y algunas personas todavía me dicen así, Pali. Y el sonido que puedo hacer va a ser Pali, sí. Pali, Va medio P-A-L-I. atrasado parece el video. No sé cómo lo ven ustedes. Sí. Poquito. Sí, sí, está un poco lenta la conexión, pero bueno, tratemos de hacerlo. Pali, muy bien. ¿Y el sonido lo puedes repetir, por favor? Y ahora, no se escuchó. ¿No se escuchó? Ok, Pali, mucho gusto. Adelante. Yo lo escuché. Así. Sí. Ok, entonces Pali. Bien. A ver, todos vamos a hacer el sonido de Paulina. Entonces, fíjate, vamos a integrar el de Ángelo con el de Paulina, que se puede hacer porque está interesante esa combinación. A ver. Muy bien. Ok. Adriana, cuéntame de ti. Hola, buenas noches. Bueno, mi nombre es Adriana Villafraz y soy venezolana, vivo en Asunción, Paraguay. De pequeña mi hermana me decía Titi y el sonido que quiero compartir es el mantra con la vocal O. O. Ok. Repíteme el nombre con el que te llamaba tu hermana, por favor. Titi. Tipi. Tipi. Me gusta, ok. Ahora vamos a decir todos el sonido. O. Muy bien. Bueno, yo no me escapo de esta primera entrada. Mi nombre es Carolina, soy de Venezuela y estoy en estos momentos en Barquisimeto. Y cuando yo estaba pequeña, mi hermano no podía pronunciar bien mi nombre y cuando me buscaba, lo que sí podía pronunciar era el mana y no pronunciaba bien, así que eso, él intentaba decir hermana y se escuchaba nana, mi nana. Entonces decía, y mi nana, y por muchísimos, muchísimos años en mi casa me dijeron nana. Eso es algo súper íntimo, la verdad. Solamente mi familia, mamá, hermano, papá, me dicen nana. Es algo que me encanta, me gusta muchísimo. Y mi sonido hoy podría ser... a ver, vamos todos a hacer mi sonido también. Ahora,
No, Vamos a abrir va con esto. todos nuestros micrófonos. Sí, disculpa. No, era así, iba con este movimiento también. Ah, sí, sí, los dos. Oh, como cuando eres pequeño y pegabas, bueno, no sé si lo llegaron a hacer alguna vez. Me causaba demasiada gracia ese sonido. Hacer la O de frente al ventilador y se distorsionaba la voz. Oh, bueno, siempre me conecto mucho. Ajá, vamos todos a hacerlo bien. Ahora mira lo que vamos a hacer. Vamos a hacer el sonido de Ángel, de Pali y de Tipi. Y el mío. ¿Cómo? Como quieran, combinados. No tiene que ser uno que escojan hasta el final. Simplemente todos vamos a abrir nuestros micrófonos y vamos a hacer los sonidos que estaban haciendo. Les recuerdo. El de Angelo, el de Paulina era con la voz. ¿Cierto? Y el de Adriana era y el mío ¿ok? La cuenta de 3. 1, 2, 3. Ya vamos construyendo nuestro sonido grupal. Excelente. Ajá. Ahora sí me encantaría, nuevamente, aprovechando que nos da la oportunidad de hacerlo la cantidad de personas que estamos, que me cuenten por qué musicoterapia, qué les trajo hasta aquí y un poquito de ustedes, lo que quieran compartir, a qué se dedican, qué hacen, pero sobre todo, por qué se inscribieron en el diplomado de arte de musicoterapia. Tengo arte de terapia en la cabeza. Me van contando. ¿Quién me quiere contar? Ya yo puedo partir. Ángel. No, si quieres, puedes empezar. No hay problema. Adelante. Bueno, yo me inscribí porque yo soy enfermera de profesión y trabajé muchos años en hospital, pero siempre me llamó mucho la música. Y de hecho me cambié de ciudad solo para poder estudiar música y como que me alejé un poco de la enfermería y empecé a acercar más a la música y descubrí un poco que la musicoterapia es algo que quizás podría hacer que esas dos disciplinas de la salud y de la música se encontraran. Y también la música para mí es muy sanadora, o sea, yo lo ocupo desde ahí conmigo, porque igual tengo algunas neurodivergencias ahí en descubrimiento y para mí la música es pero mi salvación. Así que si yo pudiera aprenderlo y entregárselo a los otros, para mí sería, esa es como mi, digamos, la razón. Comprendo, Paulina, perfecto. Ya nos vamos a ir conociendo mejor, pero esa entrada interesante, me gusta saber que eres enfermera. ¿Ejerces actualmente? Me estoy dedicando más a educación, a otro tipo de cosas. También buscando volver a la enfermería, pero hay hubo situaciones en que me obligué, estuve un poco obligada a alejarme de trabajar en hospital y era un poco terrible. Entonces me empecé a refugiar mucho en la música y actualmente estoy tratando de moverme a ambientes más de promoción y prevención más que de enfermedad misma. Siento que se puede hacer mucho desde ahí para que las personas no tengan que en fondo llegar a estar graves en el hospital, por ejemplo. Vale, entiendo. Bueno, el tema de la prevención es bien interesante, importante y tiene que ver totalmente con la educación, porque desde la educación y el entender las razones por qué prevenirlo, entonces allí estaría
la clave. Normalmente en Latinoamérica somos mucho de atender la enfermedad en lugar de prevenirla. Entonces es interesante lo que me cuentan porque ciertamente la musicoterapia tiene sus intervenciones en el ámbito de la salud, son sumamente interesantes hacerlas y también desde una visión preventiva se puede realizar tomando en cuenta que abordando la funcionalidad del paciente podríamos nosotros tener terreno ganado para que no llegue a una enfermedad grave. Entonces, bueno, chéverísimo, Paulina. Ya lo vamos a ir construyendo juntos. Gracias por compartir. A ver, ¿quién me cuenta? ¿Quién continúa? Con respecto a cómo conocí lo que es la musicoterapia, bueno, yo estudié pedagogía en educación diferencial o especial. Yo soy de Chile. Acá está la carrera de educación diferencial y siempre estuve vinculado a la música por mi papá. Mi papá es músico y yo de niño siempre estuve en relación o contacto con la música y veía, siempre lo describo y siempre lo he dicho, veía a mi papá llegar del trabajo y se iba al piano y él era otra persona, se desconectaba completamente de lo que era el trabajo en sí, porque él tenía dos trabajos y el que más adoraba era ser músico. Y de pronto empecé a descubrir por ahí que había algo en la música y después empecé a aprender también instrumentos y lo empecé a usar un poco con lo que es mi profesión. Pero el potencial que tiene la música, en esencia, tiene una tremenda oportunidad desde la salud mental y hoy en día trabajo en un programa de salud mental escolar acá en Chile y me dedico a lo que Paulina hablaba de promoción, prevención, eso es lo que yo principalmente trabajo, promoción y prevención de la salud mental escolar. Y ahí la música siempre ha estado ligada conmigo, hago algunas cosas muy desde lo autodidacta, digámoslo así. Todo lo que conozco desde la musicoterapia siempre ha sido desde mi lectura de algunos libros, de Benenson y algunos modelos que son reconocidos mundialmente, pero siempre me he formado de manera muy autodidacta. Esa es la verdad. Primera vez que estoy en un espacio como este más académico de poder conversar en este caso con la facilitadora, en este caso que eres tú, Narumi, para mí es una experiencia muy valiosa, digámoslo así. Vale, perfecto, Ángel. Me encanta que estés tan involucrado con el área de entender un poco más la música en el ámbito educativo, porque justamente ese es el módulo de hoy. Lógicamente, para eso hay que entender todos los modelos, los principios, de qué va, pero ciertamente, de acuerdo al ámbito donde nosotros nos desenvolvamos, pues vamos a tener esa información súper de la mano para seguirlo abordando. Yo les cuento que justamente esa es mi área, música de educación, musicoterapia. Ya les hablaré un poco más de mí antes de que comencemos para que comprendan la visión con la que yo quiero que observen esta clase y así le puedan sacar el máximo provecho. Va muy de la mano con entonces esa área que están manejando en el área de la educación y la música. Y bueno, ciertamente ya lo vamos a ir construyendo. Perfecto. Y Adriana, ¿qué me cuentas de ti? Hola, bueno, yo realmente me gradué de la Universidad de los Andes de geógrafo, pero estudiaba en el nivel medio de la Escuela de Música de la universidad, no como carrera. Estudié mandolina por años, toqué en la orquesta típica merideña y siempre sentí que la mandolina, yo decía que era mi salvación, el amor más grande que yo había sentido. Luego, cuando me gradué, estudié marketing y periodismo y ahora trabajo es como social media manager, pero mi mamá se murió hace 2 años y yo caí en una fuerte depresión que a un punto que yo le dije a Dios por qué yo estaba tan triste y escuché una voz que me dijo, vas a estudiar terapia del sonido y en ese momento ni siquiera sabía que existía la terapia del sonido y empecé a indagar
hice algunos cursos, pero de dibujoterapia. Y mi amiga Nazaret, ella está en Chile y creo que da clases acá. No sé si da clases acá o estudia, o ella me dijo, me recomendó este diplomado porque yo doy terapias de ángeles, yo estudié angeloterapia y uso la música en las terapias, pero es completamente distinto al enfoque que tienen las escuelas de psicología. Y como no soy psicólogo, pues yo quiero aprender cómo lo abordan ustedes desde un enfoque más educativo, porque para mí es enriquecedor completamente aprender la historia, porque yo lo uso por intuición y por cosas muy básicas que he leído, pero sí me gustaría profundizar en estos estudios. Tienes el micrófono apagado, Narumi. Vale, perfecto. Gracias por compartir tu historia. Te comentaba que es muy valioso para mí saber también el entorno emocional y en el contexto por el que llegaron a este espacio. Creo que es bastante común el hecho de conectarse con la música y por eso entender el poder sanador que tienen los sonidos y los procesos emocionales por los que uno puede transitar a través de la música. Y por eso encontrarse con espacios en donde se va entendiendo el trasfondo científico y el respaldo que tiene una musicoterapia, por ejemplo. ¿Cuál es ese poder sanador del arte desde una mirada científica? Que eso es sumamente interesante. Ciertamente un diplomado no nos hace musicoterapeutas. De hecho, faltan 2 o 3 años de carrera o 5 años en otras universidades. Más sí es interesante el hecho de tener una primera información, entender los modelos, entender cuáles son las diferentes formas en las que se podría ejercer la musicoterapia, para entonces internalizar qué de esos modelos me funciona y cuál es el que mejor resuena conmigo. Eso es interesante que lo sepa. Así que bueno, muchísimas gracias por contarme tu historia. Me conecté muchísimo con ella. Yo por mi parte soy graduada en música en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, aquí en Venezuela también. Y yo desde muy pequeña estaba en el conservatorio. Es que no recuerdo cuál fue mi recuerdo más joven de estando en el conservatorio, pero yo diría que estaba como de 6 o 5 años aproximadamente, ya involucrándome con la música. En el conservatorio comenzamos a ver clases de teoría y solfeo, de instrumentos. Mi instrumento fue la viola por muchísimos años. Y cuando crecí, que estuve ya a nivel de una educación intermedia, decidí que al graduarme de lo que aquí conocemos como bachillerato, iba a estudiar la licenciatura en música. Aquí en la licenciatura en música es un grado superior, grado de estudio superior a nivel universitario. ¿Ok? Después que entro en la licenciatura en música, yo quería tocar y era la mención por la que había entrado en la universidad, pero resulta que tuve una lesión. Esa lesión en mi mano izquierda me imposibilitaba tocar el instrumento. Mi mundo se puso de cabeza porque toda mi vida siempre giró en torno a la música y cuando me tocó con esa realidad que ya no puedo tocar ese instrumento, me cuestioné todo, si seguir incluso con la música o no, porque fue a nivel emocional muy duro y luego era el cómo lo abordo, qué hago. Yo vivía dando clases en una orquesta con el instrumento netamente y no entendía muy bien, obviamente, si ya tenía ese camino súper claro, ahora qué hago con la música. Entre una cosa y la otra me conecté con el canto y en ese proceso de la universidad paralicé todas las materias que tenían que ver con la ejecución instrumental y me topé con la formación de musicoterapia Benenson.
que actualmente se conoce como terapeuta Benenson o musicoterapia no verbal sensorial. En esa formación, las primeras etapas es sanar al sanador y entendí muchísimo cómo es el proceso interno de la música y cómo es que la música puede ayudarnos a vivir procesos emocionales. Una cosa de las que más me impactó fue que en efecto yo no estaba ni de cerca a entender emocionalmente qué pasaba conmigo y la música, uno, me ayudó a ordenarme. Y dos, cuando entendí mis procesos internos, luego no quería verbalizarlos, no estaba preparada para verbalizarlos. Y la música en ese momento fue ese canal de comunicación que me permitió expresarme en un lugar seguro y sin juicios, y me sentí acompañada, me sentí acogida, me sentí en un espacio en donde podía expresarme y eventualmente después que me ordené y pude entender esos procesos emocionales en los que estaba, eso se vio reflejado luego en mi carrera, tomé la decisión de estudiar educación musical, fue fabulosa esa decisión, entendí que siempre fue por allí, que la ejecución era como una forma en que tenía de ejercer la educación y eventualmente, después de que atendí la parte emocional, la parte física sanó con lo que es necesario hacer, es necesario la medicina, la terapia, la musicoterapia en este caso no va a sustituir ningún tratamiento médico, pero que sí va a hacer ayudar a que ese proceso en el que está la persona sea amable. Y las terapias artísticas y creativas tienen esa particularidad, que brindan la posibilidad de vincularse con la emocionalidad, ¿ok? Sin necesariamente ser, digamos, ¿cuál sería la palabra? Hay una palabra para eso que tenía en la mente, que no sea abrupto, ¿ok? Porque algunas personas, uno, no están preparadas para hablar acerca de sus procesos emocionales y dos, a veces ni siquiera saben cuáles son. Entonces es muy amable un proceso en el que tú puedas sentir que te expresas. Además, la musicoterapia, particularmente la que yo hice en ese momento, era en grupo y me sentía muy acompañada en esa forma de poder expresar las emociones y las sensaciones. Y después de ese proceso, eventualmente, continué la formación como terapeuta Benenson y me sentía luego preparada para poder aplicar. Y uno de los lugares donde más lo he aplicado es justamente en el ámbito educativo, ¿ok? Entonces, bueno, esa es un poquito de mi historia para que sepan cómo llegué hasta acá. Hago otras cosas, tengo una academia de música aquí en Barquisimeto, trabajo como facilitadora en estos espacios como Ipsiarte Academia, Ipsiarte Formación. Y bueno, ya les estaré contando un poquito más a medida que lo vayamos construyendo. Entonces, en este momento vamos a, o les voy, mejor dicho, a compartir las diapositivas de la primera parte de la clase, ¿ok? Digo la primera parte porque, como saben, nos vemos de nuevo dentro de 2 días y vamos a no necesariamente abordar toda la unidad hoy, hasta donde nos alcanza el tiempo, porque también hay mucha práctica. Les estoy compartiendo las diapositivas, si llegan a verlas. Yo no las veo. Ahora sí. Ustedes sí la ven. Perfecto. Si llegan a no verlas, me avisan porque, bueno, tengo el internet un poquito bajito de conexión, pero al menos los escucho y los veo a todos, ¿ok? Les repito, si tienen alguna pregunta que quieran abordar inmediatamente, esa es la forma de una vez, ¿ok? Entonces, como les decía, en este diplomado, este módulo sería intervenciones basadas
en musicoterapia para el ámbito educativo. Entonces, aquí no vamos a, ciertamente, salir musicoterapeutas, pero sí vamos a tener ciertas herramientas y técnicas con las cuales podríamos realizar una intervención educativa. En este caso, que es la que nos compete el día de hoy. Sin embargo, así no sea en el ámbito educativo, esa misma estructura se puede adaptar desde las realidades que ustedes tengan para que estas técnicas que vamos a estar aprendiendo el día de hoy la podamos llevar a cabo, ¿ok? Hablo de técnicas porque la música no tiene una sola forma de abordar, ¿ok? Y también nuestra inclinación por el modelo de musicoterapia que más resuene con nosotros va de la mano con nuestras propias habilidades musicales. Hay unos modelos, como ya vieron, que sí necesitan de conocimientos musicales, pero hay otros en los que no son indispensables, ¿ok? Y eso ya lo vamos a seguir construyendo. No es indispensable que sepan de música propiamente. Sin embargo, hoy lo vamos a estar trabajando. Entonces, en esta unidad se llama música y educación. Vamos a estar revisando ciertos conceptos básicos, ¿ok? Que nos van a ayudar a seguir profundizando en la teoría para entender la práctica. Importante que sepan, todos tenemos más habilidades musicales de las que incluso podríamos estar conscientes. En el caso de Adriana, que ha estado vinculada completamente con la música, o Angelo, que ha estado siempre rodeado de música, Paulina, que también resuena con los sonidos. Todos los seres humanos tenemos más habilidades musicales de las que creemos. Y es que el ser humano creó la música. Y ese es un principio del que tenemos que partir. Porque si el ser humano crea la música, significa que la música es una necesidad. ¿Sí? ¿Cómo nació la música? ¿Alguien sabe? ¿Se ha hecho esa pregunta antes? ¿De dónde surge la música? Yo, dentro de mis lecturas, podría contestar un poco esa pregunta. Para ¿Sí? algunos tiene una connotación teológica porque se asocia mucho con un aspecto de la Biblia que Dios, creo que algunos personajes bíblicos del Antiguo Testamento, creo, que estaba asociado al tocar las arpas, David, algo así, por una parte. Eso tiene como Sí. una mirada como teológica. Y por otra parte, hay aspectos como desde lo biológico, desde que nosotros estamos asociados desde el latido del corazón, hay un aspecto más biológico, desde lo que yo manejo. Perfecto. Ciertamente por ahí vamos a pasar, Ángelo. Quiero irme más atrás. Les voy a cambiar la pregunta. ¿Cuál fue el primer instrumento musical que existió? La voz. La voz. Correcto. Fíjate bien. Ciertamente me voy a ir bien atrás, así como ven esa imagen, o quizás un poquito más, desde que comienza la evolución, digamos, del ser humano. La voz fue el primer instrumento musical que alguna vez existió, ¿ok? Y el ser humano crea la música como imitación de la naturaleza. Ciertamente en la naturaleza hay sonidos. Están los sonidos de las aves, por ejemplo, el sonido propiamente de los animales. Hay sonidos rítmicos y hay sonidos melódicos. Ahora, el ser humano genera cantos y luego descubre otras formas de hacer sonidos, como por ejemplo unas pequeñas flautas que eran realizadas con huesos de animales, y así sucesivamente.
Lo rítmico también siempre estuvo súper asociado a esa etapa primitiva. Pero la música nace como una necesidad de comunicación en el que las personas lo que entendieron que la voz viajaba mucho más rápido a través del viento que el simple hecho de hablar. Eso fue un principio interesante. Ahora, en ese momento primitivo era utilizado en momentos de caza, en donde se utilizaban tambores, en donde se utilizaba la música como distractores o como para llamar también a los ciertos animales que se iban a cazar o para tener la activación de la energía. Actualmente esa caza en nuestro día a día es el trabajo, conseguir el sustento del día a día. Sería como el igual a cuando nuestros antepasados iban a cazar, ¿sí? No sé si a ustedes les ha pasado, pero van a, por ejemplo, limpiar su casa y prenden el radio o colocan música o Spotify o la forma en cómo escuchan música para activarse. O que van a hacer ejercicio y les gusta escuchar música cuando hacen ejercicio. Porque hay una respuesta biológica de nuestro cuerpo de activación cuando escuchamos ciertos ritmos y ciertos sonidos. ¿Sí les ha pasado? Luego comienza a ser muy interesante la utilización de la música en los ritos religiosos. Como bien lo dijo Ángel, la Biblia tiene pasajes en donde explica que la música era ejecutada, por ejemplo, para calmar los estados mentales del rey David. Sentía paz y tranquilidad cuando escuchaba música. Entonces la música desde hace muchos años atrás es utilizada con fines terapéuticos y hay registros de ello. Está también interesante que sepan que la música es utilizada como una expresión emocional. También nuestros antepasados tenían diferentes ritos y rituales en donde se reunían alrededor del fuego y hacían celebraciones a través de la música. En todas las culturas de todo el mundo, desde que se tiene registro, utilizan la música como para celebración o como medio de desahogo también. Entonces, es bien interesante que a todo el mundo le gusta la música. ¿Qué pasa allí? Puede ser que sean diferentes géneros los que nos gusten a unos sobre otros, ¿sí? Sin embargo, vamos siempre a conectarnos con algún tipo de música, bien sea más rítmica, bien sea más melódica, bien sea más armónica. Luego allí vienen los gustos de cada quien. Sin embargo, en un principio partimos desde esa premisa de que a todos los seres humanos nos gusta la música, ¿sí? Entonces, el ser humano y la música. La música posee 4 aspectos fundamentales que son importantes a considerar y que los vamos a tener presentes durante esta semana y la próxima. La música es un esfuerzo humano que depende principalmente de la construcción sociocultural. Es decir, que nuestro entorno va a ser determinante para saber o para construir, mejor dicho, esos gustos musicales que tengamos. ¿Ok? 2, la música nunca incorpora elementos formales aislados, ya que consideran melodía, armonía y ritmos como elementos integrados. Eso lo vamos a desglosar más adelante. 3, la música se relaciona con diferentes acciones, como son el movimiento, la danza, entre otros. Es decir, la música y el movimiento están íntimamente vinculados. Y 4, la música puede abordar una vasta variedad de objetivos y funciones sociales. Fíjate que hay música de protesta, hay música para los ritos religiosos y las diferentes expresiones religiosas que podríamos tener en nuestras culturas, hay músicas para festejar, hay música que se canta única y exclusivamente en los velorios y así sucesivamente. Entonces, eso es interesantísimo tenerlo en cuenta, porque así es como cada persona va construyendo su historia sonoro-musical.
Vamos a ver si nos da chance de hacer. Entonces, fíjate. Van a buscar un lápiz y un papel. Si lo tienen, me van contando. Tengo el internet un poco lento. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Cada quien va a hacer el ejercicio. Yo les voy a dejar el link de la música que van a escuchar por acá. ¿Sí? Y cada quien lo escucha. Vamos a seleccionar uno corto. Estoy esperando que me hable. Realmente está lento y no es común. Este internet es sumamente rápido, pero bueno, sucedió hoy así. Ya les voy a pasar. Voy. Voy. Váyanme comentando qué les parece lo que venimos conversando. ¿Qué les ha llamado la atención de las clases anteriores? Algo que deseen abordar, además de lo que estamos viendo. Ya yo encontré por aquí el audio, pero me gustaría que me vayan contando. En el caso mío, Narumi, quizás profundizar un poco más los modelos, conocer un poco más, por ejemplo, tú que conoces el modelo Benenson, para mí yo considero que es un modelo muy reconocido mundialmente por el psiquiatra don Rolando Benenson, es muy famoso a nivel mundial y verdaderamente también como latinoamericano, conocer algo que está más cerca de nosotros, estamos cerca de los argentinos. Yo por mí tuviera la oportunidad de ir a estudiarlo a Buenos Aires, el modelo, sería fantástico, pero obviamente demanda tiempo y también ser aceptado dentro de los parámetros que ellos tienen hoy en día. Claro, sí, realmente es muy interesante. Cada modelo en sí mismo es un mundo. Y entender cuáles son tus basamientos es interesantísimo para poder abordar desde un lugar. ¿Sabes qué también es muy interesante? La posibilidad de ser paciente. Chile, ¿cierto? Estás en Sí, Chile. ¿En qué parte de Chile vives? sí, actualmente vivo en una región bien al sur de Chile, región de los lagos, en la 10ª región de Chile. Ok, entiendo. Porque allá en Chile hay un centro Benenson. Quizás no tendrías que ir hasta Argentina, que sería espectacular que lo pudieses hacer. Pero mientras, bueno, está en la capital. Te puedo pasar luego esa información. Sí, gracias. Estoy un poco perdida con... Ya va, chicos, discúlpenme que me perdí por acá y me estoy encontrando. Porque veo el chat, pero creí haber copiado y no. Ajá, ahora sí. Ya lo envié. Díganme si lo recibieron. Les dejé en el mensaje de la llamada un link. ¿Lo pueden revisar, por favor?
¿Sí lo tiene? Sí. Ok, perfecto. Dura un poquito más de 3 minutos. Entonces vamos a hacer algo. Por favor, tómense el tiempo para escucharlo y el ejercicio es el siguiente. Con ese lápiz y ese papel que buscaron, ¿sí? Van a anotar o dibujar cualquier información que se les venga a su mente, pero sin construir palabras. Simplemente se me vino una emoción, la coloco. Es más un registro de cómo se van sintiendo durante el proceso en el que escuchan esa música. ¿Sí? Perfecto. Entonces, vamos a contar los 3, 4, vamos a ponerle 4 minutos en total para que puedan registrar esa actividad. Adelante, pueden comenzar a hacer. Simplemente palabras, incluso si quieren dibujar algo, si quieren anotar algún color, alguna sensación, no frases, ¿ok?
¿Ya terminaron? Sí. Sí, perfecto. Perfecto. Ahora me gustaría que me comente qué anotaron, cómo les fue, qué sensaciones pudieron percibir. Bueno, puedo empezar. Este es mi dibujo. Ay, no se ve. No se ve porque ya va. Bueno, se ve borroso. Quitar efecto, como quito esto, no puedo. No. Bueno, es este. Es un sol. Y las palabras que me llegaron dice delicadeza, autoría, consistencia y construcción. Todo eso fue lo que sentí con con la interpretación. Ok, Adriana, gracias por compartirlo. Ya lo vamos a ir conversando. ¿Qué tal, Ángela o Paulina? Yo la verdad que fui anotando algunos conceptos que me iban como surgiendo. Entre ellos anoté vacío, amplitud, reflexión, intensidad, meditación y silencio. Ok, bien. Eso, Gracias por compartir. muy bien. Falto yo. Anoté como una emoción central porque me causó, como que quedé incluso un poco como con el pecho un poco apretado después de escuchar. Me dieron como un poco ganas de llorar. Sentí mucho dolor, sentí dolor, pero también anoté belleza, esperanza y algún acorde como que me dio sensación, pérdida y fuerza. Pero siento que me costó escribir otras palabras porque como que me llegó mucho la interpretación, entonces como que se me apretó un poco el pecho. Ok, Paulina, gracias por compartir. Ciertamente es interesante cómo una melodía es la misma para las tres personas que están aquí haciendo el ejercicio. Significó o se pudo vivir desde un espacio diferente. ¿Ok? Interesante ese contraste que nos brinda Paulina con referencia, por ejemplo, al de Angelo, y es que la música ciertamente nos invita a ajustar nuestros estados emocionales, pero más allá de ajustarlos, en un principio lo que nos permite es identificar el cómo yo me siento. Quiero compartirles una anécdota con esta misma melodía. Hice una actividad presencial y lo que para una persona fue significativamente feliz, agradable, relajación, esa persona estaba hiper feliz. En contraste, había otra en el grupo que terminó llorando. Y
fue muy interesante para mí ese contraste porque esa persona me dijo, es que me puso triste esta música, ¿ok? Y tal vez, ciertamente la música tiene ese poder de conectarnos con ciertas emociones, más en este ámbito de la musicoterapia, ese registro emocional es muy valioso para tenerlo con nosotros mismos y entender no qué hace esa música en la persona, sino qué efectos tiene esa música en mí, ¿sí? Y en algunos casos de las intervenciones que van a poder realizar, este es un principio fundamental, escoger las melodías, escoger la música con la que se va a realizar. Esto siendo una técnica, por lo menos el audio, que se va a poder aplicar. Ahora, hay otros modelos de intervención en donde se trabaja, como por ejemplo Mendelssohn, con la creación sonora principalmente, es decir, no hay una melodía que el facilitador coloque, ¿sí? Sino que más bien los sonidos se van generando en el mismo espacio con lo que serían los instrumentos y los otros elementos que funcionan para que se dé la terapia, ¿ok? Eso lo vamos a ir construyendo. Pero quédense con este ejercicio porque es interesante que sepan cómo una melodía puede llegar a niveles tan profundos. Y es que la melodía está conectada con nuestro cerebro límbico, que es el cerebro que rige justamente las emociones. Eso es lo que vamos a conversar. Voy bien de tiempo, pero si tienen por allí algunas preguntas, me las van generando, ¿ok? Entonces, fíjate, la música tiene un factor de intervención en el ser humano en diferentes niveles. Está el nivel fisiológico, a nivel emocional, a nivel cognitivo, a nivel social y a nivel espiritual. ¿Ok? Si vamos desglosando cada uno de ellos, a nivel fisiológico, la música tiene una acción en nuestro, por ejemplo, sistema cardiovascular. La música podría activarnos y darnos más energía o aumentar esa frecuencia de nuestras palpitaciones, o podría hacer todo lo contrario, ayudarnos a regularlas y a estabilizarlas o bajarlas. ¿Sí? Eso es porque en nivel fisiológico esas sensaciones tienen una activación y ese nivel fisiológico responde a todo lo que está dentro del marco del cuerpo. La música también tiene acción a nivel emocional. Fíjate que Paulina describía hoy el pecho apretado, un poco de tristeza quizá. Y en este caso, las emociones son algo que también podemos abordar a través de la música. ¿Ok? Ya lo vamos a ir viendo. Recuerden que esta primera clase es muy introductoria. Está el nivel cognitivo, como la música ayuda a generar conexiones neuronales para tener resultados. Uy, se pegó. Sí, se pegó exactamente. O el internet de Narumi está muy débil o se cayó. Sí, hemos a tener que conectar de nuevo. Claro, Mala suerte que justo para la clase lo tenía. claro. Como esperando la clase. Sí, yo igual estaba bien impaciente también. ¿Tú vives en qué ciudad, En Ángela? Osorno, ¿Y tú, Osorno. Paulina? ¿Dónde vives? No te escuché. Concepción. Concepción. Disculpe. Muy Ya bien. volví, fue que olvidé conectar la laptop, pero ya estoy de nuevo en la llamada.
entrando en la llamada desde la computadora. Deme un segundito y ya vuelvo. ¿Ok? Listo, ya estoy nuevamente por acá. Entonces, Excelente. déjenme un segundito para volverles a compartir las diapositivas donde estábamos. Ah, perfecto. Ok, continuamos. A nivel social, pues también la música tiene ciertas implicaciones, porque nosotros somos seres sociales, seres biopsicosociales y espirituales. Entonces, naturalmente la música nos ayuda a vincularnos con el otro. Y a nivel espiritual, pues, aunque no es el objetivo dentro de la musicoterapia, ciertamente la música está vinculada con la espiritualidad a diferentes niveles. Hay personas que afirman evidenciar o vivir estados de paz y de tranquilidad con cierta música o en ciertos niveles de intervención. Entonces, bueno, les repito, quizás la parte espiritual no es la que más tengamos sobre la mesa en este momento, pero lo afirman las personas. Entonces, tenemos por aquí elementos principales de la música. Vamos a entender estos elementos principales de la música porque es interesante entender también cómo nuestro cerebro va registrando estos elementos, ¿sí? Todos conocemos el ritmo. El ritmo es, a mí me gusta asociarlo con el cuerpo humano, ¿ok? Vamos a hacer esa asociación. Si tenemos el cuerpo humano, el ritmo va a ser como si fuesen los huesos, el esqueleto de la música. El ritmo nos ayuda a saber y a distribuir la canción y que esa canción tenga cierta estabilidad y esos ritmos que pueden ser rápidos, lentos, es realmente la organización del sonido en un espacio. ¿Ok? El ritmo es organizado. Esa es una de las cosas diferentes que tiene el sonido del ritmo como tal. Ahora, los ritmos, nosotros en música los escribimos con notaciones musicales, eso no es lo que vamos a ver hoy, pero sí quiero que entiendan un poco que el ritmo es lo más primitivo que tenemos, ¿ok? Recuerdan que les comentaba que los elementos se van sumando. Sin ritmo no existe la música, ¿ok? Es como el elemento base sobre el cual se va construyendo todo lo demás. Entonces, ese ritmo, luego cuando lo tenemos de forma lineal, cuando esos sonidos ya tienen un nombre, comienzan a llamarse melodía. Sencillamente, para explicarlo de una forma muy básica, la melodía es todo aquello que podemos tararear y que podemos cantar, por ejemplo, ¿ok? Son sonidos que están organizados y que es normalmente agradable al oído que le escuche. En la naturaleza existe el ritmo y en la naturaleza existe la melodía, ¿ok? Es una secuencia de sonidos uno detrás de otro, es decir, que podríamos decir que la melodía es horizontal, ¿ok? Si lo vemos desde ese punto de vista. Y está entonces luego la armonía, que a diferencia de la melodía, que es un solo sonido a la vez, así cambie de altura o de afinación. En la armonía podríamos entender que existen dos o más sonidos que suenan simultáneamente, ¿ok? Entonces, si la melodía la podemos ver como horizontal, la armonía la vamos a ver por bloques, como si fuese de manera vertical. Vamos a ver si me reproduce este sonido a este video. Claro que sí. ¿Sí lo ven? ¿Sí ven el video que se está reproduciendo? Ok, perfecto. Quiero compartirles este video. Se ve, pero no se mueve. ¿No lo ven?
Está quieto, está quieto. Está quieto. Mm. Ok, vamos a... Denme un segundito a ver si... Qué raro, a mí sí me reproduce. Bueno, igual como hicimos con la música, déjenme copiarles y pegarles el video. Me encanta cuando lo podemos ver todos juntos, pero ¿sí les llegó en el chat? Pegar. Va otra vez. Ajá, ahora sí. Entonces, por favor, cuando terminen de verlo, me escriben en el chat que ya están listos, ¿ok? Para darle chance a todos que lo puedan observar.
Ok, perfecto. Ya que todos estamos listos. ¿Vieron eso? Ese es uno de mis videos favoritos para explicar qué pasa en el cerebro de las personas cuando escuchan música. Entonces, no es ninguna sorpresa que la música tenga un alcance tan importante en los diferentes niveles en el que se desarrolla el ser humano. Entonces, fíjense. Esto es algo que es muy valioso para mí que ustedes comprendan. Y entonces sería cómo esos elementos son interpretados por nuestro cerebro, porque ciertamente los recibe nuestro oído, va hacia nuestra corteza y entonces luego allí es traducida esa información que está recibiendo nuestro cerebro. Y el ritmo, ¿ok? Como es lo más primitivo, interesantemente también se interpreta desde nuestro cerebro reptiliano. Y el cerebro reptiliano es ese que está encargado de las automatizaciones, ¿ok? Es interesante que podamos entender que ese es el que se encarga, por ejemplo, de las funciones como el caminar, que está ligado a la psicomotricidad gruesa, que el ritmo es traducido, ¿ok? Por nuestro cerebro como elementos que no están aislados entre sí, es decir, esa información es organizada y traducida de esa forma. Y este cerebro reptiliano que se encarga de esas automatizaciones, también está, por ejemplo, el hecho de respirar, el latido de nuestro corazón, y allí es donde se interpreta el ritmo, es decir, que es muy, muy primitivo. Luego tenemos que la melodía es interpretada por nuestro cerebro límbico, que es nuestro cerebro donde además las emociones están presentes de una forma significativa, donde se interpretan esas emociones. Y la armonía la interpreta nuestro neocórtex. Y el neocórtex es algo de lo que solo los seres humanos hacemos uso. Entonces, significa que la armonía es exclusiva del ser humano, ¿ok? El ritmo y la melodía se encuentran en la naturaleza, pero el ser humano es el único con la capacidad de crear armonías. Continuamos entonces. Entonces, fíjate, aquí hay que hablar siempre de un tema que es de la plasticidad cerebral, neuroplasticidad cerebral, ¿ok? Esta es una neurona. La neurona está conformada por diferentes partes, están las dendritas, está el soma o cuerpo celular, está el axón, están los motores terminales o sinápticos. Hay diferentes tipos de neuronas, ¿ok? Ahora, lo que podríamos generalizar es que las neuronas se conectan entre sí. Adelante, Paulina. No sé si está mostrando presentación, pero no se ve. ¿No se ve? No. Ay, Dios. Sí, tengo una presentación. Ya voy. O sea, ahora no se veía hace un rato. Sí, sí, sí. No sé en qué momento dejó de compartirse, pero gracias. Ahí está. Entonces no vieron mi lámina anterior, se las voy a poner porque me quedó muy bonito. Ya. Esta era la que les decía. Elementos de la música, el ritmo, la melodía y la armonía. ¿Sí? Y lo vamos desarrollando en esos niveles también. Esto es súper interesante. Claro, aquí me iría en otra materia que más adelante la vamos a ver, pero quiero que lo tengan presente, porque así como nuestro cerebro se desarrolla de atrás hacia adelante, también nuestras capacidades rítmicas, melódicas y armónicas se van desarrollando en ese orden. Eso es fabuloso. Entonces, bueno, tenemos por aquí que las dendritas, el soma o cuerpo celular, el axón, los botones, ¿ok? Hay diferentes tipos de neuronas. Sin embargo, lo que quiero rescatar es que esas neuronas se conectan entre sí y se crea la sinapsis, ¿ok? Anteriormente se creía que una vez que moría una neurona, moría para siempre. No se regeneraban las neuronas, ¿ok? No nacían nuevas neuronas. Gracias a la neurociencia sabemos que existe la neuroplasticidad cerebral, que es esa capacidad de nuestro cerebro de generar nuevas conexiones neuronales. Es por eso
que es tan valiosa la estimulación musical en diferentes niveles. En el educativo es fantástico porque imagínense, el cerebro de un niño va a alcanzar a pesar el 90% de su peso total cuando tenga unos 6 años aproximadamente. Desde que un bebé está en la barriguita de la mamá hasta que se está desarrollando, está haciendo miles y miles y miles de conexiones neuronales. Y eso es lo que luego va a ayudarlo a todo su desarrollo integral. Pero en el caso ahora contrario, digamos opuesto del bebé, están los abuelitos. Los abuelitos también pueden recibir estimulación musical para crear nuevas conexiones neuronales y mantener a ese cerebrito en ejercicio. Y esto se hace a través de la música, una forma maravillosa, porque la música lo que hace es activar todo el cerebro completamente. Y esa conexión entre los dos cuerpos callosos va fortaleciéndose, ¿ok? Ese cuerpo calloso se va convirtiendo en algo sumamente robusto y esa robustez es lo que ayuda a que esas conexiones neuronales que existen entre los dos hemisferios sean mucho más rápidos. ¿Sí? Entonces, entendiendo esto, es que la música, ¿cómo funciona la música? Y por qué la música puede ayudar al desarrollo cognitivo. Claro, claro que la puede ayudar porque la música es interpretada por nuestro cerebro y esa creatividad que se va desarrollando luego nos ayuda a resolver los conflictos. Fíjate algo, estuve revisando hace poco el término inteligencia y la inteligencia se podría describir como esa capacidad del ser humano para resolver los conflictos. Es decir, que una persona creativa es una persona que a través de su inteligencia puede resolver problemas. Esto lo vamos a abordar también más adelante, pero eso es algo interesante que lo tengamos en cuenta, porque resulta que en muchos ámbitos se considera que una persona inteligente es una persona que sabe memorizar y no necesariamente esto está de la mano. Es una gran habilidad memorizar, pero no necesariamente una persona que memoriza muchísimo se considera como una persona inteligente. Entonces, fíjate, eso lo vamos a revisar. Dime, Ángela. Narumi, mira, yo tiempo atrás leía en un libro de musicoterapia la importancia de hacer una anamnesis musical, que creo que sería muy valioso para poder, por ejemplo, enfrentarse a un grupo, por ejemplo, de adultos mayores o personas de la tercera edad y poder generar este proceso de estimulación neurológica a través de la música, utilizando el saber qué piezas musicales eran de su interés en alguna etapa, digamos, del ciclo vital. Desde esa perspectiva, no sé si tendremos la oportunidad de ver alguna anamnesis o ver cómo funciona. ¿Por qué te hago estos alcances? Porque yo conozco musicoterapia, pero no de una manera estructurada, sino de una manera muy informal. Claro que sí. Fíjate lo que vamos a aprender la semana que viene. Vamos a tener la posibilidad de crear un plan de intervención musicoterapéutico y ese plan de intervención tiene pasos y justamente uno de esos pasos es la anamnesis musical, que en el modelo Benedson de musicoterapia se conoce como historia sonoro-musical del paciente. Entonces sí lo vamos a ver, Ángel. Muy interesante. ¿Ok? Ahora estamos todavía en la introducción. Ahora, veamos esto. ¿Al niño le enseñan o el niño aprende? ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que ambas. Ambas dicen por aquí. ¿Quién da más? Es que sí, se puede dar de manera intercalada, porque de manera informal tú sigues aprendiendo, pero si hay una forma intencionada, también aprendes. Se puede dar de ambas formas. Claro que sí. Fíjate, estamos de acuerdo entonces que es bidireccional, ¿ok? El niño tiene la capacidad de aprender y también tiene la capacidad de ser enseñado, es decir, que para el aprendizaje se necesitan, en este caso,
una interacción de el niño con el ambiente o el niño con otro ser humano. Y en esas interacciones se genera el aprendizaje, ¿ok? El aprendizaje se genera gracias a la experiencia que nosotros tengamos. Y mientras más enriquecedoras sean las experiencias, mucho más rápido puede ser el aprendizaje. Y si el aprendizaje se genera a través de la experiencia, como les vengo diciendo, entonces el aprendizaje tiene altas posibilidades de ser significativo. ¿Cuánto es un aprendizaje significativo? Cuando esa información me impacta a tal nivel que se queda grabado dentro de nuestra memoria. Hace poco mi sobrinita me estaba contando de una manera súper sorprendida que eran objetos y que esos objetos, unos estaban adentro y unos estaban afuera de un recipiente. Tiene 3 años. Estaba aprendiendo ese concepto y lo estaba aprendiendo a través de la experiencia porque tenía una serie de objetos en el piso, tenía una cesta y podía meter los objetos adentro y podía sacar los objetos afuera. Entonces, este ejemplo se los quiero traer porque esa experiencia es sumamente importante en los procesos educativos, ¿ok? Anteriormente, si hacemos un recorrido por los estilos de aprendizaje, en el conductismo no se creía eso. Se creía que el niño venía vacío y que el adulto significativo o el maestro era el encargado de depositar la información dentro de la cabecita de ese niño y por eso le decían luz, la luz. El alumno era porque antes era falta de luz y como ahora el maestro deposita dentro de esa cabecita, entonces ahora sí se genera el aprendizaje. Gracias a todo lo que ha pasado históricamente, el constructivismo, el humanismo y esas transformaciones del pensamiento del ser humano que se han, digamos, vistas además en esos modelos que han cambiado, la educación se ha transformado. Sin embargo, todavía en muchas instituciones hay muchísimo conductismo. Mucho, mucho, mucho. La verdad es que el conductismo funciona. A mí no me gusta, digamos, condenar ninguno, porque en ciertos momentos quizás es importante. Ahora, lo importante sería que entendamos la técnica y cómo aplicarla de una forma amable. ¿Ok? Sí, Angelo. Lo que tú comentas, Narumi, efectivamente el conductismo igual es bastante apreciado en algunos momentos, en algunos contextos, porque como tiene que ser algo muy rápido y operativo para la educación, de pronto hay rutinas que son necesarias tener dentro de una escuela, en un colegio, y eso es a corto plazo, no se le requiere mucha reflexión, simplemente es un hacer súper operativo. Pero hay momentos que, por ejemplo, ya los niños están en una etapa del desarrollo más, pensemos en Piaget, pensemos en la teoría que tú comentas, en una etapa más formal, digámoslo así, un pensamiento más formal y mucho más reflexivo. No puedes llegar y decir, tú haces esto y no te explican por qué lo haces. Pero sí es necesario muchas veces considerar que ha ido cambiando esto, ha ido variando, pero siempre más holístico es mejor. No casarse con un modelo y ese es el único, sino que a todos les resulta dependiendo de quién vaya dirigido. De repente hay personas o niños que lo necesiten, o un adulto que lo necesite el conductismo, o otra Sobre corriente. todo dentro de las condiciones del neurodesarrollo. Hay Así es. veces que el participante necesita una instrucción muy clara y muy precisa. Ahora, insisto, claro, tendremos que profundizar un poco en cuáles son los constructos de cada uno de las modelos educativos, ¿ok? Que eso sí no está contemplado para el día de hoy. Más, y repito, parte de lo que va a hacer que la experiencia sea amigable, ¿ok? Es la visión o la postura del facilitador frente al proceso educativo. Entonces no es lo mismo agarrar a un niño y decirle, bueno, tienes que memorizar y demostrarme tus conocimientos a través de un examen,
que llevarlo por un proceso en donde el niño tenga la posibilidad de experimentar, tenga la posibilidad de crear esas conexiones neuronales de las que estábamos hablando, de hacer eureka, ese momento en el que el cerebro aprende, y luego yo te voy a contar a ti qué es lo que hemos aprendido. Entonces, hay un proceso de construcción del conocimiento en donde una de las partes significativas era como una distancia en donde está el maestro y el estudiante, y lo que queríamos o nos gustaría a los educadores hoy en día, que esa construcción sea de la mano. Entonces, fíjense, por ejemplo, una metodología Montessori, el facilitador, de hecho, ni siquiera le llaman profesor, sino guía. El guía acompaña y dirige la experiencia, sin embargo, el niño tiene derecho de proponer y transformar esa experiencia, ¿ok? Esto es más que todo para hacerles un recorrido súper breve de un contraste hace muchos años atrás a lo que podríamos encontrar en la actualidad. Sin embargo, también tengo como objetivo de comentarles esto, es porque estos planes educativos que nosotros podríamos realizar, ¿ok? Va a depender mucho de la institución en donde estemos. Entonces, hay que ver muy bien cuál es la mirada pedagógica de esa institución para saber si lo que nosotros estamos proponiendo va a ser aceptado. Esperemos que sí, pero hay muchas instituciones, al menos acá en Venezuela, que dicen ser más humanistas, pero cuando te vas al centro de la filosofía de enseñanza, resulta que no hay humanismo, sino es más conductismo, por ejemplo. Entonces, eso es interesante que podamos verlo. Ahora bien, vamos a revisar rápidamente estos conceptos, ¿ok? La escuela es del latín schola, significa tranquilidad y tiempo, mientras que educación del latín educere significa desarrollar el intelecto desde las propias potencialidades del educando. Gracias a todas esas investigaciones nos encontramos con una teoría de las inteligencias múltiples, por ejemplo, de Howard Gardner, que nos dice que el niño no solamente tiene cierta capacidad para aprender, sino que además tiene inclinaciones de aprendizaje. Niños que son más kinestésicos, necesitan el movimiento, niños que aprenden más de forma visual, niños que aprenden más desde la naturaleza, niños que aprenden, y así sucesivamente. Entonces, eso está interesante que podamos revisarlo, porque de acuerdo a esos principios de la tranquilidad de tiempo libre y de desarrollar el intelecto desde las propias potencialidades del educando, es que nosotros propiamente podríamos realizar un modelo de intervención en el ámbito educativo a través de la música. ¿Ok? El niño tiene que ser invitado en todo momento a participar sin ser obligado, es decir, él va a sentirse en un espacio seguro para poderse desarrollar. Eso es lo que lo vamos a ver más adelante. Entonces, fíjate, la educación no es lo que el maestro imparte, sino un proceso natural que se desarrolla espontáneamente en el individuo humano. La educación no se adquiere escuchando palabras, sino por virtud de experiencias efectuadas en el ambiente. La función del maestro no es hablar, sino preparar y disponer una serie de motivos de actividad cultural en un ambiente especial. Eso es interesantísimo porque fíjense que esa construcción de esa experiencia depende del facilitador, ¿ok? Vamos a hablar entonces acerca de los procesos básicos del aprendizaje. Estos son solamente algunos porque esto responde a las funciones ejecutivas y las funciones ejecutivas son muchas, pero yo quise traer en particular estas tres porque de esta forma es como vamos a poderle brindar esa experiencia al estudiante o en este caso al participante que esté con nosotros. Entonces, fíjate, nosotros percibimos estímulos a través de lo que serían esas ventanitas que nosotros tenemos, que son los sentidos. Hasta hace poco se conocían 5, o digamos 5 eran los más famosos. Resulta que ahorita las neurociencias también afirman que existen 8 sentidos. Están los 5 tradicionales,
la vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto, y además está la propiocepción y el sistema vestibular y la interocepción. Entonces, la propiocepción es esa capacidad de ubicarnos, de sentir esos estímulos que tienen que ver más con las sensaciones. El sistema vestibular responde más al movimiento. La interocepción responde a las sensaciones internas de nuestro cuerpo. Entonces, eso que nosotros podríamos generar para que el niño perciba a través de los estímulos va a ser recibido por nuestro sistema nervioso periférico, que es todo lo que recibe esas sensaciones, va al sistema nervioso central y después del sistema nervioso central es el que se encarga de llevarlo a nuestro cerebro y traducir todos esos estímulos. Entonces, ¿qué les quiero decir aquí? Que es importantísimo que cuando tengamos a un participante de frente, nosotros entendamos cuáles son sus canales principalmente de aprendizaje. Hay niños que son sumamente visuales, hay niños que son sumamente kinestésicos, hay niños que son sumamente auditivos, por ejemplo, y así sucesivamente. Y normalmente de esos 8 sentidos que podríamos hablar de ellos, nosotros, todos los seres humanos, tenemos sentidos predilectos, por así llamarlos, ¿ok? Es como yo mismo prefiero recibir la información. Por ejemplo, yo soy muy visual y muy auditivo. A mí me gusta ver y escuchar. Tengo amigos que no pueden aprender si están tranquilos, si están sentados. Necesitan de moverse para poder aprender, haciendo. Conozco personas y niños también que son sumamente kinestésicos. Conozco personas que necesitan del silencio para poder prestar atención y se conectan más, por ejemplo, al realizar el movimiento de un lápiz, el garabateo. Tengo una amiga en particular en la universidad que ella estaba centrada garabateando en su teléfono, en su cuaderno. Y yo algún día le pregunté, oye, pero es que no prestas atención a la clase, tienes, ¿sabes? Como preocupada por qué lo haces. Y me dice, es que si yo estoy garabateando, escribiendo, es que me grabo la información. Y es impresionante, me decía la clase así, taca, 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 taca. Entonces, ¿qué pasa? Esto es un adulto que ya entiende de qué manera aprende. Pero imagínense a un niño que está en un salón de clase que todavía no tendría como la capacidad de explicarle a alguien, no, es que esta es la forma como yo aprendo. Entonces, ¿qué podría decir un maestro? Tiene dificultades del aprendizaje. Por eso es que les estoy haciendo esta introducción, porque hay que entender los orígenes para luego saber cómo abordarlos. Entonces, respondiendo a esto, si los planes de intervención van a ser grupales, yo debería poder, ¿ok?, hacer un plan de intervención que contemple estos procesos de percepción de mis participantes y determinar si mi intervención va a ser más desde la audición, desde el hacer, desde el escuchar, desde qué espacio, desde el movimiento. Eso es lo que vamos a estar viendo más adelante, ¿ok? Tenemos muchísimas opciones. Entonces, esa percepción es recibida a través de nuestra atención. Nuestra atención es uno de esos procesos cognitivos que nos van a ayudar a captar esos estímulos y luego, si esos estímulos son significativos para nosotros, van luego a pasar a nuestra memoria, que la memoria podría dividirse en varias, pero quiero resaltar la memoria a corto plazo y a largo plazo. Entonces, fíjate, a corto plazo es esa información que llegó y se fue, no fue significativa para mí, es una información que como no uso o no me impactó, no la voy a memorizar a largo plazo. Está ese proceso también entre el corto plazo y el largo plazo, que es el mediado, que me sirve para aprender algo, entender algo del momento, pero si no lo uso,
se olvida, y está la memoria a largo plazo, que es donde está esos impactos que pudo haber tenido esa información o esa experiencia en mí. Más es importante que sepan que esa experiencia puede ser agradable o desagradable. Yo puedo memorizar algo porque fue sumamente desagradable y sentí miedo. Por ejemplo, una vez un niño me dijo que el profesor había hecho un ruido sumamente fuerte y es que agarró unos libros, los tiró contra el piso y gritó. Y entonces él me dijo que él no podía hablar fuerte porque por cómo era la cosa, él no podía hablar en clase porque si no el profesor gritaba. Fíjate tú, o sea, y eso lo tuvimos que elaborar poco a poco hasta que él agarró una serie de libros, los dejó caer, porque yo le decía, pero muéstrame cómo lo hizo. Agarró y lo hizo el sonido. Entonces, fíjate, eso fue un aprendizaje que se quedó grabado para él, pero no fue nada agradable. De hecho, por esa razón, luego el niño no intervenía en clase. Sí, entonces decían que tenía mutismo selectivo, pero no era mutismo selectivo. Fue que en algún momento le enseñaron que hablar en el salón de clase era algo malo. Sí, pudo haber sucedido un abordaje desde otro ámbito. Pudo haber pasado una revisión desde el modelo educativo del profesor y cuáles eran sus técnicas de enseñanza. Pero antes de eso pensaron que el niño tenía ese diagnóstico. Entonces, esto es sumamente importante. Y el juego que les traía, se los había colocado aquí. El juego es la palabra clave cuando estamos trabajando con niños. El juego es aquella actividad favorita de los niños a la que siempre responden. Dime, Paulina. Solo que la cámara parece, se ve como pegada y me cuesta poner atención si no te veo. ¿Lo puedes apagar y prender quizá? Ah, sí. Apaga y ¿Ahí? la prendes. ¿Ahí? Ay, sí, sí. Ah, vale, Perdón, vale. ahí. Atención. Tranquilo. Entonces, el juego es esa actividad favorita de nuestros niños. Es eso que el niño ama y adora hacer. Y todos los niños tienen juegos diferentes. Entonces, el juego también es un proceso que se va desarrollando. Hay etapas del juego en donde al principio es mucha percepción, luego comienza la interacción, luego el niño se da cuenta de bebé que no está solo y que luego puede jugar con alguien. Existe algo que se llama luego juego paralelo, que sería esa, digamos, esa evolución del juego, en donde pueden haber dos o más personas jugando y el niño disfruta más jugar cuando hay más personas. Luego existe el juego simbólico, que es donde, por ejemplo, yo agarro cualquier objeto, el mouse de la computadora y me lo pongo aquí y digo, aló, aló, y entonces me estoy imaginando que el mouse en este caso es un juguete, es un teléfono, y estoy imitando, ¿ok? Lo que yo veo como niño hacen los adultos. Están luego los juegos de regla, a partir de por allí los 6 años de edad le encantan los juegos de regla, y están los juegos colaborativos y así sucesivamente. O sea, el juego tiene una evolución y esa evolución es interesante conocerla porque de acuerdo a las edades con las que vayamos a trabajar en nuestros planes de intervención, va a ser importante que ese plan de intervención sea estructurado desde esa visión, que es lo que el niño más disfruta, ¿ok? Esto muy sin casarnos todavía con ningún modelo en particular. Aquí, digamos, lo que estamos aprendiendo es como esas técnicas que nos van a poder utilizar, ayudar a utilizar la música en un plan de intervención educativa, ¿sí? Ajá. Entonces, bueno, llegamos a la unidad 2, pero esa no la vamos a abordar el día de hoy, la vamos a abordar el jueves. ¿Cómo lo ven?
Hola, muy bien, me gusta mucho eso que dices de que lo que enseña es el impacto que genera en la sensación y en la emoción. Me parece bien interesante eso, es como, ese es el rol de la música en sí, ¿no? Generar una emoción y que esto es lo que realmente enseña. Interesante, porque Adriana, en mi caso, yo venía de la educación musical y la educación musical y la musicoterapia se dan la mano, convergen, pero también se distancian. Y una de las cosas que distancia la educación musical de la musicoterapia es el objetivo. Cuando yo estoy dando clase de música, mi objetivo es que el estudiante aprenda. Y en la música, bueno, aquí en Venezuela es súper conductista. Muy conductista. Ya hay otros modelos a nivel mundial que son fabulosos y tienen unas estrategias hermosísimas para abordar a los niños. Está, por ejemplo, el método Suzuki, está el, Gordon y Learning Theory. Me llega en inglés. Learning Theory. Tengo ya, espérate. Modelo de educación musical de Gordon, que es espectacular porque responde a esto que estamos viendo, a la percepción, la atención, la memoria, lo que el niño disfruta, la música y el movimiento, internalizar el pulso para poder hacer, es fabuloso, ¿ok? Pero por lo menos yo crecí en un medio conductista totalmente y de hecho les confieso, hubo un momento en donde yo estaba niña y donde le dije a mi mamá, yo no quiero ir más para la escuela de música, conservatorio. Yo no quiero ir más al conservatorio. Mi mamá fue muy inteligente porque me dijo, hija, la vida, los ciclos tienes que comenzarlos y terminar. Si tú no quieres ir más, yo no te voy a obligar, pero como ya estás en este año escolar, termina. Y luego el año que viene ya no te vuelvo a inscribir, me dijo mi mamá. Y resulta que cambiaron a la profesora porque la profesora estaba embarazada y tuvo su reposo. Cuando colocan la suplente era una cosa espectacular, yo me sentía feliz, ahora sí quería ir, entendía todo, me respondía, había mucho ejemplo, había mucho movimiento, ella lo primero que hizo fue recoger los pupitres, levántense de ahí, vamos a hacer, y eso a mí me robó y me cautivó el corazón completamente, y mi mamá me dijo, bueno, listo, hija, ya no te escribo más, no, sí, inscríbeme, pero con ella. Es impresionante cómo una experiencia puede cambiar totalmente el panorama. Entonces, eso que dice Adriana es muy cierto, porque nosotros como facilitadores tenemos una responsabilidad tan enorme, porque no sabemos cuál es el alcance que va a tener nuestra intervención en ese ser humano que tenemos enfrente. Yo tengo la dicha de tener ya son varios años en este camino. Yo comencé a dar clases cuando tenía 18 años y ahorita tengo 30. Entonces, han pasado algunos años y ya he podido ver también crecer a mis estudiantes, cosa que me parece muy interesante. Y tengo una en particular que a pesar de que tengo años que no le doy clase, que no la atiendo en un salón, el vínculo fue tan fuerte que todavía me escribe y me cuenta, acabo de iniciar la universidad y me contó, profe, entré a la universidad, estoy muy feliz, de vez en cuando me invita a tomarnos un café, ya está en la edad de invitarme a tomarse un café, por favor. Eso es impactante. Y ella me cuenta que para ella fue tan significativa esa etapa porque, claro, esto me enteré yo años después. Como profesora a veces no indagamos en la historia de nuestros estudiantes, pero ella estaba en un proceso muy fuerte a nivel emocional, era apenas una niña y esas clases de música eran su salvación del proceso que ella estaba viviendo en su casa porque sus papás estaban en pleno divorcio. Entonces un niño no tiene las herramientas para contarte todo esto como un adulto tal vez podría, pero no significa que no lo viva. Entonces nosotros tenemos esa gran responsabilidad de acompañar desde diferentes ámbitos y ojalá todos los profesores tuviesen estas herramientas. Lo cierto es que todavía no llegamos a esa realidad, pero bueno, para allá vamos caminando. Ahora, es importantísimo tener esa línea muy clara, qué es enseñar y qué sería la intervención
en terapéutica, ¿ok? Porque, como les decía, cuando yo soy profesor, mi meta es que el niño tenga un aprendizaje. Y cuando yo soy terapeuta, mi meta es que se cumpla algún objetivo terapéutico que yo me haya planteado. Eso es importante tenerlo por allí, Adriana. Gracias por traerlo sobre la mesa. Qué bonito, no sabía esa diferencia, pero me pasó con la mandolina también. Me decían que yo sonaba horrible y que no volviera y yo dejé de volver. Y cuando volví a insistir, me cambiaron y el profesor me dijo, bueno, toca ahí, toca que voy a agarrar el 4. Cuando me acompañó con el 4, yo dije, ¿qué es esto? Yo no sabía que la mandolina podía ser acompañada con un 4. Ajá. Y como al mes me reclutaron para la estudiantina, y lo cual tuvo un efecto terapéutico en mi vida, nada más con el hecho de ir a tocar. No tenían que preguntarme cómo me sentía ni cómo nada, o sea, ni siquiera intervenir, porque ya era terapéutico en mi vida. Claro, qué bonito. Gracias por compartir esa historia. Me roban el corazón esas historias completamente. Gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más quiere acotar algo? Porque realmente ya terminamos, pero si quieren comentar algo, esta es la oportunidad. ¿Está bien? Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por dos cosas. Por estar de forma presencial y por prender sus cámaras e interactuar. Para mí eso es sumamente valioso porque eso va construyendo la clase. Súper agradecida por la clase de hoy. Ya nos veremos el próximo jueves. Per, todos tuyos. Gracias, Narumi. Solo despedirme y bueno, agradecerles igualmente, Narumi, por estar activos, por participar y por prender las cámaras, que son muy importantes para la facilitadora y para nosotros que verlos motivados en la clase. Así que los esperamos el día jueves. Chao. Gracias. Gracias, muy lindo todo. Chao. Chao, muchas gracias.